Vamos a la palabra de nuestro Señor en la noche de hoy. Para ello le pido por favor a cada uno de ustedes que abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, versículo 24. Lucas, capítulo número 11, versículo número 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, versículo 26, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nos vamos a enfocar, queridos amigos, solamente en estos 3 versículos. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El título que tenemos en el muy corto tiempo delante de nosotros en la noche de hoy sencillamente es la influencia satánica sobre los no creyentes. La influencia demoníaca sobre los no creyentes. Creo que nunca había comenzado un sermón ofreciendo una citación de un autor. Sin embargo, en esta ocasión no puedo estar más de acuerdo con el puritano, digámoslo así, americano llamado Jonathan Edwards, quien en su famoso libro Los afectos religiosos dice de una manera muy acertada: hay otros espíritus que influencian las mentes de los hombres fuera del Espíritu Santo. Repito, hay otros espíritus que influencian las vidas de los hombres fuera del Espíritu Santo. Yo le sugiero, amigo, que usted preste atención a lo siguiente. Si Satanás quiso influenciar la mente de Cristo, tentándole una y otra vez en el desierto, ¿qué le hace pensar a usted que usted está exento de tal influencia? Si Satanás influenció la mente de David y lo incitó para pecar en contra del Señor, mandando un censo que Dios no había ordenado, Primera de Crónicas 21:1, y de la misma manera Satanás influenció la mente de Pedro, y Pedro le sugirió al Señor que no fuera a la cruz, Mateo 16:23. ¿Qué le hace pensar a usted que usted es inmune como creyente de la influencia satánica? A pesar de eso, en la noche de hoy no me referiré a la influencia de un espíritu inmundo sobre un creyente, lo cual es una posibilidad, puede que eso pase, sino que me referiré y haré énfasis a la influencia de un espíritu inmundo sobre un incrédulo. Entonces, la influencia de un espíritu inmundo sobre un creyente puede ser una posibilidad. Lo vimos en David y lo vimos en Pedro. Pero la influencia de un espíritu inmundo sobre alguien que no es creyente no es tanto una posibilidad, sino una realidad. Y voy a enfocarme alrededor de estas ideas. Así que me dirijo a usted, me dirijo a cada alma necesitada, me dirijo a quienes aún no han confiado en Cristo como su Señor, su Dios y su único Salvador. Me dirijo a aquellos corazones vacíos, aquellos corazones donde no está el Espíritu del Señor y donde es obvio que sus obras testifican que no tienen el Espíritu del Señor. A ustedes me dirijo a cada corazón que esté en estado de caos, a cada corazón que no esté gobernado por Cristo, a aquellos corazones donde reinan cualquier cantidad de concupiscencias menos Cristo. A ustedes me dirijo en la noche de hoy. Y la pregunta, ¿por qué me dirijo a ustedes? A los que tienen un corazón vacío. ¿Por qué me dirijo a ustedes? Quienes están propensos a estar influenciados por todo tipo de influencia satánica. Me dirijo a ustedes
para predicarles el evangelio de la gracia salvadora de nuestro Señor, porque a pesar de que el creyente puede ser influenciado de una y otra manera por alguna idea de algún espíritu inmundo, usted es el que corre mayor peligro espiritual y su condición es la más vulnerable a la influencia satánica. Pocas veces hablamos de esto, pero cuando hablamos es necesario meditar en estas verdades. Así que en la noche de hoy tocaré 3 puntos en particular. Primero, 3 puntos relacionados con el espíritu inmundo al que hace referencia este pasaje. En primera instancia, hablaremos de cómo el espíritu inmundo sale y entra del corazón del hombre, o cómo escoge, digámoslo así, por supuesto, sometido al decreto divino eterno, o cómo escoge salir y entrar aparentemente conforme al espíritu inmundo le dé la gana, por hablarlo de una manera fuerte. En segunda instancia, vamos a hablar de cómo llama casa al corazón del hombre. ¿Sabía usted que el espíritu inmundo le dice a su corazón, al corazón vacío, esa es mi casa? Y en tercera instancia, vamos a hablar del estado final del corazón del hombre. Así que veremos cómo el espíritu inmundo sale y entra del corazón del hombre, cómo llama casa al corazón del hombre, y veremos cuál es el estado final del corazón del hombre que no cree en el Señor Jesucristo. Veamos pues en primera instancia ese primer punto. Vamos a ver la manera como el espíritu inmundo sale y entra del corazón del hombre. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y antes de entrar en materia, antes de contemplar el entrar y el salir, yo quiero hablar un poco de lo que es un espíritu inmundo. Y sin entrar en un curso de monología condensado en 5 minutos, es necesario que nosotros tengamos las bases y los fundamentos al respecto de este tema. Un espíritu es un ente que no tiene cuerpo, o comúnmente llamado incorpóreo. Por lo tanto, cuando hablamos de espíritus, hablamos de seres no corporales que no tienen cuerpo, seres espirituales. Un espíritu inmundo es un ente incorpóreo, no corpóreo, de carácter demoníaco. Un espíritu inmundo, como bien lo dice su nombre, es un espíritu que no es santo, es de hecho lo opuesto a lo santo. Es un espíritu depravado, ese es el original en griego. Es un espíritu depravado, es un espíritu vicioso, es un espíritu amante del pecado. Un espíritu inmundo, en tercera instancia, lo podríamos definir en términos de odio. Un espíritu inmundo odia a Dios. Por supuesto que lo odia. Y respeta su santo nombre, blasfema su santo nombre, odia a la iglesia, odia la palabra de Dios, odia a la raza humana. A los creyentes los quiere hacer pecar y a los incrédulos los quiere matar. Eso quiere un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo no busca el bien para ti. Un espíritu inmundo quiere acabar contigo, quiere acabar con la paz que el creyente tiene, quiere acabar con el gozo que el creyente tiene, por supuesto que sí, pero también al incrédulo. No crea que lo quiere acariciar ni darle paños de agua tibia, al incrédulo lo quiere matar. Un espíritu inmundo podríamos definirlo como aquel ente no corpóreo que entra y sale del corazón de la persona no creyente sin el consentimiento o sin el permiso explícito del creyente. Es muy importante. Y lo primero que decíamos es que la influencia de los espíritus inmundos sobre los corazones o sobre las vidas de aquellos que no son creyentes se manifiesta en primera instancia ¿de qué manera? Saliendo y entrando como Pedro por su casa. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré. Es decir,
Aquí no hay un exorcismo, aquí no hay una liberación. Dice que el espíritu sale y se subentiende que sale de una manera totalmente voluntaria. Sale del hombre, pero dice, miren la certeza, regresaré. Eso hace el espíritu inmundo. Sale cuando quiere y regresa a influenciar a quien no ha creído en Cristo cuando él también quiere. ¿Ustedes recuerdan aquella época donde nos robaban cada semana? Se metió un ladrón, dañó una teja, se llevó una cortina, se llevó 2 cortinas, se llevó un ventilador, desordenó esto. Y era semana tras semana virtualmente, una y otra y otra y otra vez. Era como si los ladrones pudieran entrar y salir a su antojo. Bueno, y ese es el punto. Desgraciadamente, ese es el punto. Los espíritus inmundos se sienten en la libertad de entrar y salir, o de influenciar y no influenciar a los corazones de los no cristianos. Nos hacemos la pregunta, ¿y por qué? Mis amados hermanos, porque en esos corazones hay un gran vacío. En esos corazones no habita nadie. En esos corazones no está la habitación del Espíritu Santo, no está la morada del Espíritu Santo. Esos corazones, dice la palabra, dice el verbo, bueno, sale, pero regresa. Se siente en la libertad. Los ladrones se sentían en la libertad, entraban y salían y no pasaba absolutamente nada. Solamente fue cuando sucedió algo que dejaron de hacerlo. Y es lo mismo con la influencia satánica sobre los corazones vacíos. Solamente cuando el Señor trae vida a ese corazón vacío, solamente cuando el Señor hace de ese corazón vacío su morada, es cuando el espíritu inmundo no tiene arte ni parte más en la vida del creyente. Yo les pongo otro ejemplo. En Inglaterra hay una palabra que, la palabra en inglés es squatters. Y squatters son las personas que se aprovechan y van de vecindario en vecindario viendo, estudiando, analizando cuáles son las casas que están vacías. Y entonces el squatter quiebra el vidrio, entra, no importa lo que haga. Escúcheme bien que el squatter no dice voy a entrar o policía, ya vengo, voy a tomar posesión de esa casa, no. El squatter quiebra el vidrio, rompe la ventana, abre la puerta, lo que sea, y entra. Una vez estos personajes entran a una casa vacía, no hay ley que los obligue a salir. Las personas entran entonces a las casas vacías, las ocupan, luego, sin ser ellos dueños de esa casa, salen y entran, como decimos en Colombia, como Pedro por su casa. La casa no es de ellos, pero como está vacía, ellos salen y entran como si fuera de ellos. La toman como posesión. Y algo muy similar hace el espíritu inmundo con aquellos corazones vacíos, una vez más donde no reina Cristo. En aquellos corazones donde la presencia del Espíritu Santo es un mero espejismo. Con aquellos corazones desérticos, estériles, cansados y cargados. Eso hace. No hay nada, bueno, yo voy a ocupar esta tierra. Así son los espíritus inmundos. Y por eso dicen, oigan el descaro, volveré. Es decir, no solamente puedo salir, no solamente puedo regresar, sino que dice, volveré, y escuchen lo que dice, volveré a mi casa. Tremendo. Y ese es el segundo punto que consideraremos en esta noche. No solamente estos espíritus inmundos influencian y dejan de influenciar a las personas sin Cristo cuando a ellos se les antoje, sino que ellos llaman casa a tu corazón vacío. Es preocupante que un espíritu inmundo llame casa al corazón del hombre. Lo llama su casa y en cierta manera lo es. ¿Por qué? Bueno, lo dijimos ahora. Porque allí vive el espíritu inmundo. Allí no vive Cristo. Allí no gobierna Cristo. Y precisamente, queridos hermanos, cuando el Espíritu de Dios no mora en el corazón del hombre, yo le hago una pregunta, repito, cuando el Espíritu de Dios no mora en el corazón del hombre, ¿qué es lo más lógico que suceda?
Bueno, que el corazón sea ocupado por alguien más. Cuando el espíritu, cuando el corazón del hombre no es influenciado por Dios, no es influenciado por el Espíritu del Señor, no es movido a hacer lo bueno, oye, créeme que el hombre no es un ser neutral. Como bien lo decía Martín Lutero, el hombre es como un caballo, o lo cabalga Cristo o lo cabalga Satanás. Es así de sencillo, mis amados. La voluntad del hombre se somete a Cristo con gozo de manera voluntaria, o se somete de manera obligada a lo que Satanás quiera hacer, o a lo que Satanás quiera y pueda hacer conforme lo que le haya permitido Dios. Entonces dice, volveré a mi casa. Un espíritu inmundo dice, volveré a ese corazón, volveré a mi casa, a lo que me pertenece. ¿Usted se puede imaginar cuál es el estado de una casa a la que un espíritu inmundo llama su casa? Piensa en su corazón, amigo, y sea honesto, y permítase ser redarguido por la palabra, y mire si en su corazón vive el Espíritu Santo. Sea honesto con usted, mire su obra, mire su comportamiento, mire sus palabras, mire sus pensamientos, mire sus deseos, y eso nos va a ayudar a determinar si en nuestros corazones vive el Espíritu Santo o si nuestros corazones simplemente son un terreno baldío, inoficioso, muerto, que está a merced de cualquier espíritu inmundo que nos quiera influenciar. Imagínese usted cómo será el estado de la casa a la que un espíritu inmundo llama su casa. Para que usted se lo imagine, yo le quiero sugerir que usted se imagine, o trate de imaginarse, cómo es la casa de una persona que es a la vez un ladrón. Imagínese usted pertenencias robadas, grandes tenazas para cortar cadenas, bolsas por aquí, bolsas por allá, un desorden total. Y a la vez es un violador. Imagínese la cantidad de porquerías que debe tener a lo largo y ancho de esa casa. Y a la vez es un vicioso. Imagínese la parafernalia, la cantidad de droga que debe haber por cualquier lado. Y a la vez es un borracho, botellas y cigarrillo y alfombras quemadas. Y a la vez es un idólatra, santos, imágenes. Imagínese todo eso, porque de la misma manera, así es el estado en el que están los corazones vacíos, en los cuales el espíritu inmundo llama casa. El espíritu inmundo se tiene que sentir cómodo en su corazón. Y el espíritu inmundo se tiene que sentir cómodo, y para eso lo único que hace es arruinar su corazón, corromper su corazón, traer cualquier cantidad de inmundicias a su corazón, incitarle, aún usando las concupiscencias de su corazón, incitarle a que vea lo malo. Claro, entre peor vaya su corazón, entre más inmundicia traiga su corazón, más a gusto se va a sentir el espíritu inmundo. El fruto del trabajo del espíritu inmundo sobre usted va dando frutos en el sentido en que entre más corrupto sea su corazón, más es la casa, más hogares para el espíritu inmundo. Pero póngalo de esta manera. Imagínese cómo sería nuestro país si no hubiese un gobierno. A eso se le llama anarquía. No hay un gobierno, hay un desorden total, no hay una línea constitucional, todo el mundo quiere tomar el poder, un desorden. Las hordas, los gritos, las quemazones, las revueltas, todas estas cosas. Imagínese usted eso. Bueno, querido amigo, de la misma manera, ese es el estado en el que viven aquellos corazones donde Dios no gobierna. Es un caos total. No hay un orden, no hay un gobernador, no está la ley del Señor. Y aunque la esencia del Creador está plasmada en el corazón del hombre, ya casi no se nota, ya casi no se puede distinguir. El hombre se comporta casi como un animal, y lo digo con respeto, con sumo respeto. Así que no solamente el espíritu inmundo influencia y deja de influenciar cuando a él bien le parezca, sino que llama a tu corazón, lo llama: voy a mi casa. Esa es mi casa. El texto continúa diciendo, versículo 25, y cuando llega el espíritu inmundo la halla barrida y adornada. Mis amados, quiero leerles el versículo paralelo
en Mateo 12:44, que dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada y adornada. Fíjese en varias cosas. Primero, el espíritu sale, haya reposo, quiere una mejor casa o quiere cualquier otra cosa, no vamos a hacer conjeturas al respecto, pero dice: mejor regreso a la mía, mejor regreso a mi casa, donde yo sé que me van a recibir, donde yo tengo influencia, donde yo soy el que gobierno. Voy a regresar a esa casa. Y fíjense que el corazón de esa persona está desocupado. Y eso te tiene que decir algo, y es que el Espíritu del Señor no está allí. En ese corazón desocupado no hay nada ni nadie. Hombre, que la haya adornada, claro que sí. Aquí es donde decimos que el hombre, cuando se vio libre de la influencia demoníaca, bueno, quizás hizo ciertos cambios en su carácter externo. Nadie en algún momento ha dicho que el hombre, nadie ha dicho en ningún momento que el hombre no pueda abstenerse de ciertos pecados aún en su estado como cristiano, aún en su estado como incrédulo. Oh, claro que sí, el hombre se puede abstener de cometer ciertas barbaridades. La gracia común aplica en el corazón del hombre, restringe al hombre de que exprese su maldad en una máxima expresión, tanto como él la podría expresar. Pero el punto es este, queridos amigos. Quizás la persona hizo ciertos cambios de carácter de manera externa. Quizás dejó ciertos vicios por algún tiempo. Quizás intentó limpiar la casa. Quizás dijo: bueno, no voy a ver estas groserías que suelo ver. Bueno, no voy a decir las mentiras que suelo decir. Bueno, no me voy a comportar de la manera como me suelo comportar. Voy a hacer ciertos cambios. Entonces a eso se refiere cuando el Espíritu llega, dice: otra vez está medio ordenada, está adornada, en el sentido en que yo la dejé vuelta a una nada y ahora está medio adornada. Pero el punto es, está vacía. El Espíritu Santo no ha entrado allí. Cristo no es el Señor de esa persona. Y a pesar de esos cambios aparentemente buenos, lo que el hombre no puede hacer es regenerar su propio corazón, cambiar su propio corazón. El punto es, el hombre en ese espacio, cuando vio la ruina de su corazón, no hizo lo que debía hacer. ¿Y qué era? Bueno, pedirle al Señor que entrara en su vida, humillarse y decirle: Señor, envía a tu Santo Espíritu, lo que yo le aconsejo a usted hoy, envía a tu Santo Espíritu a que me conceda vida, a que me regenere. Señor, que yo pueda ver mi pecado, que yo pueda también ver con los ojos de la fe a Cristo. Oh, no, el hombre no hizo nada de eso. El hombre dijo: yo lo puedo hacer solo. Dijo: yo puedo ejercer ciertos cambios solos. No hay necesidad de Cristo, no hay necesidad de la iglesia. Yo voy a hacer ciertas modificaciones. Deje a ver. Y entonces el hombre se enfrasca en hacer cambios externos. Y lo que el hombre necesita, queridos amigos, no es una limpieza superficial, sino un cambio de corazón. El hombre trajo media limpieza, medio lo adornó, y ahí es cuando decimos, queridos hermanos, que el hombre no creyente puede en cierta manera adornar externamente el estado de su miseria, pero también decimos que es totalmente incapaz de cambiar un ápice de su condición necesitada. Cuando hablamos de esto, también queremos afirmar que la persona no creyente, aquel cuyo corazón está vacío, aquel cuyo corazón es un campo baldío que cualquiera puede tomar lugar y propiedad sobre él, aquel cuyo corazón es un caos donde no reina Cristo, bueno, estas personas no pueden impedir que el enemigo influencie o continúe influenciando sus almas. Amados, estas son palabras solemnes. Tengamos cuidado y seamos recordados. El espíritu inmundo entra y sale, o influencia y deja de influenciar a la persona no convertida a su antojo. Y en segundo lugar, que el espíritu inmundo, mientras Cristo no habite en tu corazón, seguirá llamando tu corazón: volveré a mi casa.
Eso nos lleva al tercer punto, el estado final del corazón del hombre. Fíjense en ustedes, versículo 26, el 24 dice, bueno, el espíritu inmundo sale, se da una vuelta, no haya reposo y el mejor lugar es, regresaré al corazón de donde salí. Y regresa y vaya sorpresa, no está Cristo. Ahora lo encuentra de nuevo confortable para volver a hacer trizas el corazón del hombre. Y ese corazón, queridos hermanos, se va degenerando más y más y más a medida que pasan los días. Versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados, ¿con permiso de quién? De nadie. En tu casa no hay nadie, en tu corazón no hay nadie, en tu corazón no gobierna nadie. Y entonces vienen estos 8 espíritus. Y dice la Escritura, moran allí, se quedan allí. Te influencian de una manera constante, permanente, de tal manera, miren la sabiduría del Señor, que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A medida que pasa el tiempo, el corazón del hombre no regenerado se degenera más y más. Yo le quiero dar un ejemplo para que usted pueda poner esto en la perspectiva correcta. Deje, si es capaz, deje todos los días las puertas de su casa, déjelas abiertas, todos los días. Bueno, sí, déjelas abiertas. Que pastor, si es un bobo. No, déjelas abiertas y mire qué es lo que pasa. No, quizás el primer día, si es de buenas, no pasa nada. Espere a que pase un pillo por su casa y sepa que usted deja las puertas abiertas todos los días. Y puede que al segundo día tampoco pase nada. En el tercer día, el pillo se acerca, mira, no hay nadie. Voy a entrar. Y en el cuarto día, no vuelve a haber nadie y vuelve a entrar. Y en el quinto día ya no va solo, va con sus compinches. Y entran todos. Hasta que su casa, hasta que su corazón se convierte en un nido de ratas. Deje las puertas abiertas de su corazón. No le pida a Cristo que cambie su corazón. No le pida a Cristo que llene su corazón. No le pida al Espíritu Santo de Cristo que le conceda vida. No se lo pida. Y mire a ver qué es lo que va a pasar luego. El postrer estado de su corazón va a terminar siendo peor que el primero. Usted, amigo, quien no ha sido convertido de veras. Usted, amigo, quien no se ha humillado delante de Cristo, quien no le ha pedido al Salvador que perdone sus pecados en virtud de la obra de Cristo. Usted que no ha confiado plenamente en la perfección del sacrificio que hace libre y que perdona de pecados a todos aquellos que creen en Él. Usted que no se ha arrepentido de su maldad. Bueno, su corazón está pronto a convertirse en un antro de perdición. No, pastor, pero yo no soy tan malo. Una vez más, si en su corazón no gobierna Cristo, si en su corazón no reside el Santo Espíritu de Dios, no tenga las mejores esperanzas, querido amigo. Y se lo digo en amor, porque lo más probable es que de la misma manera que si usted deja las puertas de su casa abiertas, no vaya a encontrar nada en 1 o 2 semanas, así también los espíritus inmundos quieren influenciarlo de una manera tal que su corazón sea un nido de ratas y un antro de perdición. Para terminar, quiero preguntarles, ¿qué hay de verdad en su corazón, hermanos y amigos? ¿Qué hay? ¿Idolatrías? ¿Vicios? ¿Contiendas? ¿Pornografía? ¿Suciedad? ¿Mentiras? ¿Qué hay en sus corazones? ¿Fornicación? ¿Lujuria? ¿Qué hay en su corazón? ¿En su corazón hay suciedad? Amigos, si Dios te concediera ser honesto, escúchame las palabras, si Dios te concediera ser honesto, sabrías que una mera limpieza no es suficiente. Si Dios
te concediera que por primera vez en tu vida fueses honesto delante de Él, sabrías y entenderías que necesitas un nuevo corazón. Un nuevo corazón que no es producto de obra, ni de carne, ni de voluntad de varón. Un nuevo corazón que solamente es producto de la gracia de Dios. Si tú vieses la suciedad que hay en tu corazón y fueses honesto delante del Señor, le dirías: Señor, envía a tu Santo Espíritu, porque ni con agua ni con lejía puedo quitar la inmundicia de mi corazón. Envía a tu Santo Espíritu para que traiga vida a mi corazón y yo pueda ver la suciedad. Así que yo te digo, no intentes limpiar tu corazón, porque dice la palabra que tus obras son como trapos de inmundicia. O bueno, quizás sea tu caso de que has intentado antes traer ciertos cambios a tu vida y esos cambios no han funcionado. Y no han funcionado porque son obras de hombres. Si del Señor envía a tu espíritu, a su espíritu, y si el Señor trae vida a tu corazón, podrás ver tu inmundicia y podrás ver entonces que no puedes hacer nada por ti. Y cuando el Señor envía a su Espíritu, puedes ver a Cristo con los ojos de la fe. ¿Qué es ver a Cristo con los ojos de la fe? Es verlo de la manera que Él es. Él es el Dios encarnado, la segunda persona de la bendita y santa Trinidad, que descendió y tomó forma de hombre para llevar sobre sí los pecados de quienes creen. Él no va a llevar los pecados de quienes no creen. Por eso dile al Señor: Señor, mi casa está vacía, mi casa está abandonada, te necesito, Señor. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Hay caos? ¿Hay desorden? ¿Hay turbación? De nuevo, si Dios te concediera ojos para ver el final al que te conducirá ese caos, sabrías que es necesario que Cristo reine en tu corazón. Amigos, Cristo es Salvador. Cristo es aquel que en la cruz del Calvario llevó los pecados, pagó por los pecados de quienes creen en Él, de tal manera que satisfizo la ira de Dios que merecen tus pecados. Cristo es quien nos salva de la ira venidera. Cristo es quien nos justifica delante de Dios. Cristo es quien se pone delante de nosotros y dice: Padre, castígame a mí en vez de aquellos que han puesto su confianza en mí. Padre, sacia tu ira para que haya justicia y para que yo impute esa justicia a cada uno de los corazones que creen. Sí, Cristo es Salvador. Amados hermanos, amigos, no vengan a Cristo si no tienen el más mínimo deseo de que Cristo gobierne en sus corazones. Cristo es Señor. Entonces hablábamos del caos. Quiera el Señor recordarte que solamente el gobierno de Cristo en el corazón del hombre pecador libra de las consecuencias caóticas del pecado. Hemos analizado si hay suciedad y hemos concluido de que no necesitamos una mera limpieza, necesitamos que el Señor regenere nuestros corazones. Hemos visto que si hay caos, desorden y turbación, no necesitamos a alguien de la raza humana para que tengamos una paz quizás medio duradera, como suele suceder por estos días. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él gobierne en nuestros corazones. Necesitamos que Él se siente en el trono de nuestro corazón. No es una cuestión: Señor, yo te acepto, sino un ruego del creyente: Señor, acéptame a mí. No es: Señor, entra a mi corazón. Es: Señor, te ruego y no te desampararé hasta que entres a mi corazón y limpies mi corazón y gobiernes mi corazón para tu gloria. Pero yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Bueno, quizás no ves nada. Y volvemos y decimos: si Dios te concediera vida para sentir ese vacío, un vacío que es tan grande como el mismo Dios, un vacío que nada puede llenar, un vacío que las cosas del mundo no pueden llenar, un vacío que ni la yoga, ni la meditación, ni el poder mental, ni el positivismo puede llenar. Porque el vacío que hay en tu corazón, pecador, es tan grande
que solo Cristo lo puede llenar. Si Dios te concediera entendimiento para ver cuán vulnerable es un corazón vacío, escucharías y responderías al llamado que te haré ahora. Por eso dije, si Dios te concede que puedas ver cuán vulnerable está tu corazón, cuán propenso a la influencia demoníaca que está tu corazón, créeme que responderías a este llamado. Te llamo a que te humilles delante del Señor y a que confíes en Cristo, quien es el que por su sacrificio nos compró a precio de sangre, dando su vida por la nuestra, muriendo para que tengamos vida. Allí en la cruz del Calvario, Él absorbe la ira de Dios, la ira de tus pecados, de tu inmundicia, para justificarte. Querido amigo, en la conversión, el corazón del hombre está vacío. Cuando el corazón del hombre es regenerado, el Señor infunde allí la fe y el arrepentimiento. Y ahora ese corazón dice, no quiero que mi corazón permanezca vacío. Y viene a Cristo y confía en Él. Y en el momento en que es justificado, sellado para siempre con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que en el momento de tu conversión eres sellado en el Espíritu Santo y nada ni nadie puede volver a entrar a ese corazón. Nada ni nadie. Pero no sucede por arte de magia, sucede por la gracia del Señor. Sucede cuando tú ves tu pecado y cuando tú crees en Cristo. Sucede cuando tú vienes a Cristo pidiendo perdón. Queridos amigos, responde a este llamado si tienes vida. Si tienes oídos, escucha, y si tienes ojos, mira a Cristo. Cree en aquel que le quitó el derecho a Satanás y a todo espíritu inmundo de decir, regresaré a mi casa. Porque una vez Cristo te haga suyo, jamás ningún espíritu inmundo podrá decir, voy a regresar a mi casa. No es la casa de Él, es la casa donde gobierna Cristo. Es la casa donde vive el Espíritu Santo. No está vacía. Ningún squatter puede meterse. Nadie puede hacerlo. Pero solamente sucede por la gracia del Señor cuando Él mora en nuestros corazones. Confía en ese Dios encarnado que habita en el corazón de todos los creyentes. Bueno, y morarás lleno del Espíritu Santo. Como les dije, serán sellados por el Espíritu y nadie podrá entrar y salir. Santiago 3:12 me dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y lo único que esto quiere decir, hermanos, es que en el corazón tuyo o reina Satanás o reina Cristo. No hay puntos intermedios. Dios no comparte la gloria con nadie. Dios no comparte su palacio con nadie. Cuando Dios regenera el corazón del hombre, Dios habita allí para siempre. Creo que es hora de preguntarnos si nosotros somos aquellos títeres que somos influenciados por cualquier espíritu inmundo cuando ellos quieren, o si en verdad en nosotros mora el Espíritu de Cristo y podemos vivir para Cristo. Vamos a orar.